Muy buenos días, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Continuamos con nuestro estudio, con nuestro devocional, y para hoy nos corresponde el capítulo 2 del libro de Malaquías. Y nuestro tema para hoy es: la paciencia tiene un límite. Podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones de la vida, muchas personas podemos tener o llegar a un límite con algo o con alguien. Puede ser que muchos podamos decir un ya no más a las esperas, un ya no más a los daños causados, o en otras ocasiones podemos decir un no más a las mentiras, un no más a las faltas de respeto, ¿sí? Un no más a la desobediencia, y sobre todo cuando nuestra paciencia llega a su límite, tenemos la oportunidad de decir el hasta aquí ya, el hasta aquí, hasta aquí llegamos, esto se acabó, esto se terminó. Y especialmente con los desagradables, con cosas desagradables que hacen daño. Para muchas personas piensan que el tener paciencia es el ser paciente, es esperar toda una vida, es esperar siempre, es esperar mucho tiempo a que una persona actúe, una persona corrija, una persona mejore, una persona cambie, a que una persona escuche. Pero eso no es así. La paciencia tiene su límite, tiene su fin en algún momento. Y muchos, independientemente de las circunstancias, muchas personas no estamos obligados, lo que se dice, a aguantarlo por mucho tiempo, esa persona o esa circunstancia o ese algo en nuestras vidas, ya que podemos darnos cuenta que la vida es para disfrutarla, más no para soportar gente o cosas que no suman, que no benefician, que no ayudan, que no aportan. ¿Por qué? Porque siguen en sus mismos errores, en lo mismo, en las mismas cosas negativas que traen no solamente una consecuencia personal, sino también con las demás personas. Entonces vamos a ver por qué la paciencia tiene sus límites. Miramos que la paciencia tiene su límite, algo muy importante es para que cada uno de nosotros no abusemos o no abusen de la paciencia de las buenas personas. Miramos ahí en el versículo 1 y 2 de Malaquías capítulo 2. Ahora, sacerdotes, les doy esta orden: si no me obedecen ni respetan mi nombre, los castigaré y convertiré todas sus bendiciones en maldición. De hecho, yo ya los maldije porque ustedes no han respetado mi nombre. Es lo que dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces mire que aquí podemos ver cómo el profeta Malaquías le dio una orden, lo que era a los hijos de Israel, a los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, ¿sí? Mire que ellos llegaron en un momento a cansar a Jehová, el Señor, ¿sí? Llegaron a que su límite llegara ya a un final. ¿Por qué? Porque eran personas, ¿sí?, que a pesar de que estaban sometidos en la religión, no daban buen ejemplo a los demás. Especialmente ellos, con su ejemplo, no ayudaban a andar en caminos, en vías de rectitud a las demás personas. Miremos qué nos dice en Éxodo 34. En Éxodo 34. En
en Éxodo 34, versículos 6-7. El Señor pasó frente a él y le dijo: Yahvé el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables, castiga a los hijos y a nietos hasta la 3ª y la 4ª generación por los pecados de sus padres. Entonces mire que Dios es un ser maravilloso, misericordioso, grande en amor, piadoso y muy paciente en todo y con todo. Pero eso no quiere decir que Él se la vaya a pasar todo un siglo esperando a que este mundo, esperando a que cada persona, esperando que tú y yo cambiemos, actuemos, mejoremos, corrijamos, escuchemos, obedezcamos, dejemos la rebeldía cuando a nosotros nos dé la gana, ¿sí? Él no va a esperar todo un siglo, no va a esperar, como se dice, a que las cosas se den cuando nosotros queramos. No va a tener esa paciencia como la tiene, o como muchos también hoy de nosotros la tenemos. Dice que la paciencia tiene un límite, la paciencia tiene un fin. Entonces mire que en esos tiempos el Señor les dio miles de años a muchas generaciones. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Para que cambiaran, para que hicieran su voluntad, para que obedecieran, para que corrigieran. Pero muchas personas de esos tiempos no lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Provocaron al Señor y con ello ellos atrajeron las consecuencias de sus mismos actos. Entonces mire que nosotros, en ese tiempo esas personas abusaban de la paciencia del Señor. Hoy en día muchos de nosotros también abusamos de la paciencia de Dios y también abusamos de la paciencia de las personas. Miramos ahí en el versículo 8 y 9 de Malaquías 2. Pero ustedes se alejaron del camino de Dios y con sus instrucciones hicieron que muchos tropezaran y cayeran. Ustedes arruinaron el pacto que hice con Levi, lo que dice el Señor Todopoderoso. No viven de la manera que Él había ordenado y se han alejado de mis enseñanzas, mostrando favoritismo. Por eso haré que se sientan avergonzados y que todos dejen de respetarlos. Mire que aquí nos muestra sencillamente porque muchas de esas personas en ese tiempo, sus valores morales eran totalmente vergonzosos, perversos, ¿sí? O sea, en ese tiempo sucedió todo lo contrario. En ese momento muchas generaciones, muchas personas eran hipócritas porque, como lo dijimos, personas entregadas a la religión, pero ellos vivían lo que eran las cosas malas, en la inmoralidad, en la desobediencia, especialmente mucho en la falta de honra a Dios. Entonces, no abusemos nosotros de la paciencia de aquellas personas que nos brindan su ayuda, su respaldo, su amor incondicional, su cuidado. Mire que son muchas de las personas que pasamos por alto cualquier daño, ¿sí? Muchos daños. Muchos perdonamos 1, 2, 3, muchas veces. Muchas veces inclusive lo llegan a hacer. Pero una vez llegado ese límite final de nuestra paciencia, de la paciencia, ¿sí? Podemos decir ya no más, ya hasta aquí. Inclusive muchos pueden perder lo que es a esas personas, esas circunstancias, para siempre,
¿sí? Muchos podemos lo que es ya perderlas o perdernos para siempre, ¿sí? Porque no podemos tener siempre esa paciencia, como se dice, por siglos de siglos. No. Y así mismo sucede con la paciencia de Dios, ¿sí? No juguemos con su paciencia. Él también tiene un límite final. Él también llega a un momento donde dice, hasta aquí nomás. Hasta aquí llegó tu hora. Hasta aquí se terminó tus oportunidades. Hasta aquí. Entonces, mire que Dios en un momento también se cansa. Pero no porque a Él se le da la gana, sino porque muchas de las personas le damos muchos motivos, le damos muchas cosas para nosotros hacer que Él se canse, ¿sí? Asimismo nosotros hacemos aquí en la tierra con muchas personas. Damos muchos motivos, mostramos mucho mal comportamiento, mal carácter, malas actitudes, una mala vida, una vida de rebeldía, una vida de desobediencia como hijos, ¿sí? Como pareja, como jóvenes, señoritas, que tal vez en un momento a otro andan en la vida loca, una vida desorganizada, una vida que muchos pueden decir, yo escucho a mis padres, yo los quiero, yo los amo, lo uno y lo otro, pero no hacemos lo que a ellos les agrada. Así mismo es con Dios. Con Dios le podemos decir en oraciones, en alabanzas, multitud de cosas, ¿sí? Pero a Dios no le interesa que sea simplemente de labios, sino de hechos. Entonces, mire que asimismo aquí en la tierra puede ser que como hijos cansemos a nuestros padres, ¿sí? Hay muchos padres que se matan la vida dándolo todo por ellos, con consejos, con cosas materiales, apoyándolos, diciéndoles lo que les conviene, lo que no. Pero mejor dicho, hasta que cada uno de ellos se estrella con todas esas cosas, ¿sí? Trae las consecuencias. ¿Por qué? Porque no saben escuchar. Entonces, después ya a mamá y a papá lo único que les queda es decir, soltarlos, ya, que hagan con su vida lo que quieran, porque ya se cansaron, ¿sí? Porque ya una y otra vez siempre ellos estuvieron colocándolos en alerta, disciplinándolos, ¿sí? Y así mismo es Dios. Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos llama, Dios nos corrige, Dios nos pide lo uno, lo otro, Dios nos dice lo que está bien, lo que está mal. Y de una u otra manera Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero no hacemos caso. Entonces, a Dios con esa actitud lo cansamos. Y Dios se aleja, y no porque Él quiera, sino porque nosotros mismos hacemos que eso suceda. Entonces, así mismo sucede con las personas, en tu hogar, en tu familia, como pareja. Hay muchas parejas, hay muchos matrimonios que tanto, digamos, el hombre le gusta una cosa, le gusta que aún todavía los amigos, las farras, salir, o sea, no quiere compromiso. Y su esposa, su pareja le dice, vea, mi amor, lo uno, lo otro. La mujer se cansa, ¿sí? La mujer se cansa de estar pidiendo que cambies, la mujer se cansa de estar pidiendo que mejores, ¿sí? Que corrijas, que dejes de hacer lo que a ella no le agrada, y así mismo viceversa. El hombre como la mujer, como Dios, todos tenemos un límite a nuestra paciencia. Entonces, no cansemos a las personas, no cansemos a Dios, ni tampoco permitamos que nos cansen, ¿sí? No permitamos eso. Mire que en esos tiempos Israel cansó a Dios con su rebeldía, con su maldad, con su infidelidad, con su desobediencia, con llevar una mala vida.
Dios se manifestaba, les hablaba de una y de otra manera. Pero fue un pueblo que quiso pasar por alto, por encima de él. Como si las oportunidades van a estar siempre ahí, como si las personas, como si Dios siempre va a estar ahí. Listo. Un error, volteaba otra hoja, un error y otra, y así sucesivamente. Y a veces nos convertimos en esas personas que nos gusta que cada error, cada consecuencia, cada mal, lo pasen por alto, hasta que eso, como para muchos, se convierte en una costumbre, en un gusto, y no. Si a la primera me perdonó, lo pasó por alto, voy a la segunda y así sucesivamente. Y así nos comportamos con Dios también. No, Dios no nos dijo nada, no, me dio un empujoncito, me dio un jalón de orejas, pero no pasó nada. Él me perdona, Él es grande, Él es paciente, Él tiene un amor incondicional. Sí, es verdad, pero no abusemos de su buen corazón y no abusemos de su paciencia. Mire que la paciencia tiene su límite, tiene su fin. La paciencia en algún momento se acaba, se agota, donde dice hasta aquí no más, hasta aquí llegamos. Y miramos ahí en los versículos 11, 16 y 17. Judá ha sido infiel, algo horrible se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá le ha faltado el respeto al templo sagrado del Señor, el lugar que él ama. Los hombres de Judá se han casado con mujeres que adoran a otro Dios. En el versículo 16, el Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. En el versículo 17, el Señor está cansado de sus palabras. Ustedes preguntan, ¿por qué se cansó de escucharnos? ¿Por qué está cansado de oírles decir que ante el Señor los malos son buenos y que Dios se siente a gusto con ellos? Él también está harto de oírles preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Amén. Mire que en ese tiempo los israelitas, a más de llevar una vida mala, una vida que llevaban, no reconocían sus faltas, no lo reconocían a Dios, sino que tenían, podríamos decirlo, de ser un poquito descarados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se sorprendían, ¿sí? Se preguntaban, ¿en qué habían cansado a Dios? ¿En qué lo habían cansado al Señor? Y miramos que eran muchos los motivos, muchas cosas, ¿sí? De abominación desagradables para Dios. Mire que muchas personas en ese tiempo lo cansaron con sus oraciones, porque como hace un momento lo dije, a él no le sirve de nada que le digan Señor, Señor, y si no están haciendo nada bueno con su vida. Dios ve realmente la disposición de nuestro corazón. Dios ve realmente la vida que llevamos y no solamente las apariencias, sino los hechos, el comportamiento de tu vida, contigo, con los demás y especialmente ante los ojos de Dios. Mire que muchas veces no nos damos cuenta nosotros de las consecuencias que podemos atraer a la vida por esa rebeldía, ¿sí? En muchas ocasiones simplemente señalamos culpables, buscamos culpables, echamos la culpa a otras personas y en cuanto a Dios, ¿sí? Mire que ahí ellos decían eso, ¿no? Que ahí en el versículo 17, donde decían, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ¿dónde? Es como hoy en día muchos podemos decir, ¿por qué si Dios existe, por qué tanta maldad?
¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios existe, ¿por qué permitió esto? Si Dios existe, ¿por qué se llevó a tal persona? ¿Por qué hizo que se muriera tal persona? ¿Por qué esta persona está enferma? ¿Por qué esta persona está pasando por... O sea, siempre en algún momento, muchos también nos portamos como esa clase de personas de aquellos tiempos. Echamos la culpa a Dios, le señalamos a Él, lo juzgamos a Él, sin darnos cuenta que todas las consecuencias simplemente las atraemos nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, con nuestra mala vida que llevamos. Una mente negativa, una boca grosera, ¿sí? Un corazón de piedra. Unas personas que decimos creer en Dios, pero estamos en el mundo. Unas personas que decimos creer, alabar, orar, leer la Biblia, pero nuestra vida no somos ejemplo para los demás. No damos testimonio, no enseñamos, no escuchamos. Entonces, miren que esos son muchos de los motivos que a Dios le podemos dar para que Él se canse de nosotros, ¿sí? Mejor dicho, para que nosotros cansarlo a Él con todas esas cosas. Porque mire que Él, de muchas maneras a nosotros, a los que estamos aquí en la tierra, gracias a Él, con vida, Él nos está dando la oportunidad de mucho, de cambiar, de acercarnos a Él, de conocerlo a Él, de escucharlo. Pero hay muchas personas que no lo hacemos, ¿sí? Y Dios ya lo hace 1, 2, 3, 4, mil de veces. Así que no, ya, no más. Hasta ahí tú verás lo que haces o hasta aquí llegó tu vida. Entonces mire que la paciencia en algún momento se acaba, se agota. No solo la paciencia de nosotros con las personas, ni la paciencia de muchas personas con nosotros, sino también la paciencia de Dios. Mire que para nosotros, para tener lo que es un buen corazón, y debemos tener lo que es el arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos un buen corazón, es porque hemos llegado a ese momento de arrepentirnos. Entonces, para ese arrepentimiento debemos tener lo que es la disposición, una buena disposición. Miremos ahí en Primera de Juan. En Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Amén. Entonces mire que ahí nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, nos limpiará de toda maldad. Entonces mire que estamos llamados a esa disposición de tener un buen corazón. ¿Para qué? Para arrepentirnos de corazón. En Malaquías 2, el llamado que les hacía el Señor a través del profeta Malaquías era al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento a quiénes? A los sacerdotes, ¿sí? A que lleguen ellos a honrar el nombre de Dios y a no descuidarse del camino de la rectitud. Pero mire que en esta mañana nosotros siempre nos hace el mismo llamado. Son muchos los llamados que nos hace. Hoy nos hace el llamado a que no abusemos de la paciencia de las demás personas, a que no abusemos de la paciencia de Dios. Y asimismo nos hace el llamado a tener un corazón dispuesto a arrepentirnos.
Para ello es muy importante que cada uno de nosotros podamos admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante las personas que en algún momento fallamos. Pueden ser con fallas pequeñas como grandes. Y en lo posible también que nosotros podamos reparar ese daño. Reparemos ese daño causado. ¿Y cómo lo podemos reparar? Si tenemos la disposición de nuestro corazón al arrepentimiento, es en no volverlo a hacer, es en no volverlo a decir, es en no volver a seguir en lo mismo y especialmente pedir perdón. Pedir perdón y perdonar de corazón. Que podamos nosotros seguir el ejemplo de Jesús. Mire que ante el Señor nosotros debemos buscar el cómo obedecer a sus mandamientos, a su palabra, a su voluntad. Esa es una evidencia como el arrepentimiento y reconocer la necesidad de su gracia en nuestras vidas, pero especialmente que podamos perseverar en el camino del bien, haciendo las cosas bien, ¿sí? Dejar esa rebeldía, dejar esa doble vida, dejar toda esa maldad, toda clase de pecado y caminar derecho con el respaldo y la ayuda de Dios. Miremos ahí en Mateo 4:17. Mateo 4, el versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Mire que el Señor nos dice: cambien, arrepiéntanse de su manera mal de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Mire que estamos en unos tiempos viviendo mucha cosa de la que nosotros, el ser humano, está atrayendo. Entonces estamos en esos tiempos donde debemos cambiar nuestra manera de vivir, arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos venido cometiendo, que en algún momento hacemos. Porque como lo digo, a veces muchos cometen pecados graves, otros pecados pequeños, pero sea lo que sea, tenemos la oportunidad para arrepentirnos, para cambiar, para mejorar. Entonces, mis hermanos, todas las personas hoy en día en este mundo necesitamos pedirle perdón a Dios, ¿sí? Ya que Él nos está llamando a ese arrepentimiento. No, dice que no es una invitación a un momento de que lloremos, derrochemos demasiadas lágrimas, sino hacernos una exigencia personal a cada uno de nosotros de tomar la decisión de un cambio de mente, un cambio de corazón, porque eso es lo que nos va a llevar realmente a grandes cosas, especialmente a que la paciencia de Dios no se agote, a que la paciencia de Dios no se acabe. Dios es grande, Dios es misericordioso, ¿sí? Hay un tiempo donde Él perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Asimismo, una persona puede perdonar. Asimismo, podemos nosotros perdonar, pero si el arrepentimiento es de corazón. Mis hermanos, el amor de una persona en las diferentes relaciones no se acaba, no se termina, pero la paciencia de esa persona, sí. La paciencia de esa persona sí tiene su límite, sí tiene su fin, en algún momento se acaba. Asimismo es con Dios. Su amor es grande, ¿sí? Su misericordia es grande, infinita. El amor de Él es incondicional, pero su paciencia también tiene un
límite. Y eso depende de cada uno de nosotros, eso depende de ti y de mí. Si en algún momento hay los cambios o no hay los cambios. Si no hay remordimiento de pecados, y si siempre vamos y queremos vivir justificándonos, así como en aquellos tiempos, ¿sí? La gente se justificaba. Es que si Dios, es que si Dios. Asimismo, sucede en muchas ocasiones en la vida, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en pareja. No, es que si ella, es que si él me ama, es que si él me quiere, es que si él lo uno, es que si él lo otro. Si me quiere, no me dejara. Si me amara, no me hiciera esto. Si me amara, no me dijera esto. Pero piensa en un momento, pensemos en un momento. Desde raíz, ¿qué es lo que has venido haciendo o qué es lo que hemos venido haciendo? Y que eso se ha convertido en costumbre, en gusto, de repetirse una y otra vez. Y así mismo nos justificamos. Muchas personas se justifican y no reconocen que realmente el error está en ellos, que el error está en ellas, que el error está en nosotros. Así mismo somos con Dios. En un momento nos salimos justificando. Es que si Dios estuviera conmigo, es que si Dios existiera, es que si Dios lo uno, es que si Dios lo otro, y así. Nos queremos justificar. Queremos justificar siempre nuestros errores. Señalamos culpables cuando el culpable o la culpable eres tú. Eres tú mismo, eres tú misma. En muchas ocasiones no te dejas disciplinar, no te dejas corregir, no te dejas guiar. Entonces, con eso solo vamos a cansar la paciencia de cualquier persona. Asimismo, vamos a cansar la paciencia del Señor. ¿Con qué? Con ese mal comportamiento que llevamos en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, estamos invitados a que nos evaluemos cómo estamos llevando nuestra vida. Y si en algún momento vamos a hacer que la paciencia de Dios esté con nosotros o en algún momento diga ya no más. Depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro comportamiento, de nuestros hechos, depende de la disposición que ya en algún momento le pongamos seriedad, como se dice, le pongamos seriedad a la relación. No solamente a la relación de pareja, de matrimonio, de padres con hijos, entre hermanos, entre compañeros, sino que también le pongamos seriedad a la relación que hay con Dios. Entonces no juguemos con la paciencia de Dios, no nos burlemos de la paciencia de Dios. Asimismo, como la paciencia de Dios se agota, termina, también la paciencia de una persona también se agota y se termina. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.